Algunos cristianos consideran que decir que están salvos en ese mismo momento podría interpretarse como orgullo espiritual. ¿Te gustaría saber si puedes sentir la seguridad de la salvación? Pues en breve, el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, estaremos conversando sobre esto. Mantente ahí. Pastor Rubio, aquí estamos en una nueva jornada. Dios le bendiga. Amén. Saludamos también a todas las personas que están escuchando a esta hora. Pastor, usted sabe que una persona con orgullo no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿sería símbolo de orgullo sentirme segura de la salvación? No será símbolo de orgullo si uno entiende el plan de salvación. Todo lo contrario, nosotros debemos estar seguros si somos salvos. Y de hecho, Magdalena, uno de los problemas graves que enfrentan miles de cristianos ahora es que si usted le pregunta si Cristo viene hoy, ¿usted se iría con Cristo? Muchas personas mantienen su mano debajo. Unos por modestia, pero otros también por inseguridad. Entonces, eso no nos debe ocurrir a nosotros. Debemos estar seguros que si Cristo viene hoy, nosotros nos vamos con Él. Porque si usted lee, por ejemplo, la Biblia y lee Juan, el capítulo 6 y el versículo 47, ahí usted se va a encontrar que dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, si yo le preguntase a usted, Magdalena, entonces, ¿cuándo es que esa vida eterna está asegurada? Cuando hemos creído en Cristo Jesús, como lo está diciendo el versículo. Porque es un asunto de fe. Y si a alguien le preguntan, entonces debe estar seguro de que ciertamente tiene la seguridad de la salvación. Hay una diferencia muy destacada entre ser salvo ahora y ser salvo eternamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre decir soy salvo en este momento o ya soy salvo eternamente? Hay varias cosas aquí. Cuando nosotros decimos que somos salvos en la actualidad, es porque tenemos a Cristo en el momento. Hemos creído en Él, hemos puesto nuestra confianza en su plan de salvación. Entonces, la Biblia lo que está diciendo es que si hemos confiado en Cristo Jesús, si hemos aceptado sus dones, entonces Él, a través de la fe que hemos tenido en su plan, nos ha otorgado la salvación. Y si eso es así en el momento, podemos decir sí, nosotros estamos salvos. Ahora, hay otro elemento, y es otra teoría que muchas personas han creído y han predicado, que una vez salvo, siempre salvo. Entonces, de eso sí nosotros debemos cuidarnos, porque eso es una teoría que dice que si tú alcanzaste la salvación en Cristo Jesús, ahora tú te puedes acostar a dormir, o puedes hacer todas las cosas que te vengan a la mano para hacerlas, buenas o malas, y que como quiera tú vas a ser salvo. O sea, porque una vez salvo, siempre salvo. Eso es una teoría engañosa y que no cuadra con las Escrituras. Entonces, de eso nosotros necesitamos librarnos de ese tipo de creencias. Bueno, pero entonces, pastor, ¿cómo mantenernos en alerta para evitar caer en tentación? Bueno, nosotros necesitamos hacer los ejercicios espirituales continuos, porque la salvación es un asunto que nosotros no podemos confiar en lo que ocurrió ayer. Tenemos que confiar en lo que está ocurriendo hoy. O sea, la experiencia del pasado no es suficiente como para que nosotros nos mantengamos firmes y adelante, sino que hoy yo debo tener mi comunión con Cristo Jesús. Hoy yo debo tener mi relación con Cristo Jesús. Hoy debo seguir hacia adelante, como dijo el apóstol, prosigo a la meta del supremo llamamiento, sigo hacia adelante en Cristo Jesús. Y entonces tener una experiencia diaria. Entonces nosotros debemos mantenernos alerta cuando tenemos una experiencia diaria. Y entonces de esa manera nos mantenemos como caminando en la senda correcta y en la senda de la salvación. Pero cuando nos acostamos a dormir, nos descuidamos entonces del plan de salvación y creemos que las experiencias que hemos tenido en el pasado son suficientes como para avanzar. Entonces allí podemos perder incluso el ritmo y perder la salvación. Bueno, sí, eso que usted decía de que podemos
descuidarnos o perder de vista lo más importante. Preocuparse demasiado por nuestra salvación podría desviarnos de Jesús. ¿Cómo evitar caer en esta trampa? O sea, cuando uno está muy preocupado, eso es parte de la inseguridad. Porque es un asunto de estar ocupado antes de estar preocupado, ¿eh? Porque cuando uno se preocupa es como usted querer pasar un río antes de llegar al río. Y entonces vivir un día a la vez. Y de hecho hay una canción muy importante ahí, un día a la vez. Entonces yo estoy viviendo hoy, debo procurar que mi comunión con Cristo Jesús, que mi fe en Cristo Jesús se mantenga el día de hoy. Entonces cuando el Señor me da la oportunidad de vivir en el siguiente día, debo hacer lo mismo. Y así sucesivamente, viviendo un día a la vez, avanzando un día a la vez, entonces voy avanzando en la vida cristiana. Porque hay un asunto interesante aquí, Magdalena. La salvación nosotros podemos incluso irla midiendo diariamente. Ajá, ¿y de qué manera? De qué va ocurriendo en nosotros. Uh-huh. Porque la salvación se mide por lo que va ocurriendo cada día en nuestras vidas. Si nosotros estamos, por ejemplo, alguien está dudando de Dios y haciendo una gran cantidad de cosas contrarias a la voluntad de Dios en ese día, eso quiere decir que está claudicando en la fe. ¿Se da cuenta? Porque muchas personas piensan como que va a venir un día así como que se van a sentir arrobados y se van a sentir como arrebatados para el reino de los cielos en un solo día. No, usted tiene que ir caminando poco a poco. Uh-huh. Si usted en la mañana se levantó, hizo su comunión con Dios, siente en su corazón que usted tiene su fe en Cristo Jesús y se mantiene avanzando en esa dirección, entonces ese es el tipo de cristiano que se necesita ahora. Sí. No aquella persona que esté esperando como que venga un viento recio en algún momento y lo levante de los 50 años que él ha tenido caminando contrario a la voluntad de Dios. Pero yo me imagino, pastor, que una persona no va a dudar de Dios así de la noche a la mañana, porque como usted decía, que los pasos espirituales tanto van en escalones para arriba como para abajo, ¿verdad? Entonces, esto que usted dice de una persona que de repente puede tener interrogantes que no sean adecuadas en cuanto a la Biblia o en cuanto al Señor, quiero que me aclare un poquito más eso. Sí, me refiero principalmente, Magdalena, a esas personas que fluctúan demasiado. O sea, tienen muchas fluctuaciones y se mantienen todo el tiempo fluctuando. O sea, como que son como las ondas del mar, como las olas del mar, que van y vienen en la vida espiritual y como que no tienen una firmeza. Y claro que una persona en un determinado momento, hay temas que no lo entienden tan bien, pero ese es otro tema. Pero va avanzando poco a poco y si no lo entiende, comienza a investigar, comienza a leer la Biblia, comienza a leer otros libros también que le puedan explicar. Pero hay personas que hoy están de una manera y mañana están de otra forma. Y entonces si se mantiene de esa forma, va midiendo entonces en el día a día y se da cuenta que su salvación puede incluso peligrar en esas fluctuaciones tan pronunciadas que muchas personas tienen. Me gustaría que retomemos la idea de sentir la seguridad de la salvación. ¿Qué tipo de riesgo yo podría asumir si me descuido al considerarme salva en Cristo Jesús? La persona se puede descuidar y al descuidarse creyendo que está salvo puede entonces salir de la salvación, porque cuando una persona entiende que no tiene necesidad, se parece mucho como al laodicense. Como lo dice ahí en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, que es una iglesia que se cree rica y que no tiene ninguna necesidad. Y al creerse rica, que no tiene ninguna necesidad, ahora va a tomar las cosas de una manera muy liviana. Entonces nosotros todos los días que nos levantamos necesitamos rectificar nuestra fe con Cristo Jesús. Retomar otra vez, yo le llamo a eso, Magdalena, tener una cita con el médico divino. Y entonces diariamente tener esa cita, y cuando eso es así, entonces nosotros nos mantenemos como oxigenados en el plan de salvación y vamos caminando en esa dirección. Pero cuando la persona entiende que no tiene ninguna necesidad y que ya alcanzó la salvación, cuando realmente todavía estamos en el peligro en este mundo aquí. Entonces, pastor, lo que usted quiere decir es que yo, como cristiana,
debo de cada día sentir que el Señor debe mejorar algo en mí? Claro que sí, claro, que el Señor tiene que hacer los cambios en nuestras propias vidas. O sea, aunque yo esté bien cerca de Dios, que ya haya ascendido muchos peldaños, siempre me voy a sentir que me falta algo. Claro que sí, durante estemos en este mundo, nosotros necesitamos diariamente mantener esa comunión con Cristo Jesús. Porque si no mantenemos esa comunión, vamos perdiendo poco a poco la conexión con Cristo. Y cuando se pierde la conexión con Cristo, ahora también se pierde la salvación, porque en Cristo es que está la vida. De hecho, eso es lo que él está diciendo en Juan 15, que sin Él nada podemos hacer, y que estemos en Él y Él en nosotros, y esa comunión debe ser permanente. De hecho, el riesgo más grande que nosotros podamos afrontar es que el enemigo entre en una tentación y que nos vaya separando poco a poco de Cristo. Porque si nos separa de Cristo, sencillamente nos está separando de la salvación. Bueno, pero entonces el enemigo está al acecho. Claro que sí. Para colocarme a mí en un terreno donde él sepa que yo soy débil. Claro, las dos vigilancias más serias de Satanás. La primera es tratar de lograr que ninguna persona haga el contacto con Cristo. Eso es lo primero. Y si hizo el contacto con Cristo, ahora su tarea es meter una cuñita y entrarse en el medio para tratar de separarnos de Cristo. Porque si hay alguien que sabe que la garantía de la salvación está en esa conexión con Cristo, se llama Satanás. Interesante. Pastor, ¿y cuál es el manual que me garantiza la seguridad de la salvación? Nosotros tenemos que ir a la Biblia. Cuando estamos leyendo la Biblia, Dios está hablando con nosotros. Cuando estamos orando, entonces nosotros estamos hablando con Dios. Y cuando estamos testificando, eso significa llevarle las buenas nuevas de salvación a nuestros amigos, a nuestros parientes, entonces estamos siendo prácticos en la vida cristiana. O sea que son tres cosas fundamentales. Hablar con Dios, que Dios nos hable a nosotros a través de su palabra y que podamos llevar entonces la testificación a las personas que nos rodean. Bueno, pastor, pues pienso que es un momento oportuno para hacer un resumen de lo aprendido. Sí, nosotros los creyentes, los cristianos, debemos asegurarnos al día de hoy de que tenemos la seguridad de la salvación. Como ya hemos explicado, eso es muy distinto al una vez salvo, siempre salvo. Pero si alguien nos pregunta, ¿usted es salvo en Cristo Jesús? Usted debería estar muy seguro de decir, por la gracia de Dios, hoy yo mantengo mi fe en Cristo Jesús y por eso estoy diciendo que soy salvo en Él. Amén. Bueno, pues ya sabemos que la tarea nuestra como cristianos es continuar buscando de Dios cada día para sentir esa seguridad de la salvación. Así concluimos el programa de hoy, agradeciéndoles a ustedes la atención dispensada. Les hicieron compañía el pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras. Hasta la próxima.